La salud, ese es el tema fundamental hoy para todos los colombianos después de la presentación ayer del texto final de la reforma a la salud. Hemos hecho en Caracol Radio durante los últimos minutos un muy juicioso y valioso ejercicio de hablar con la señora ministra de Salud sobre todos los aspectos que a los colombianos nos preocupan, recibiendo incluso muchísimas inquietudes en las redes sociales, en nuestros correos, a través de todos los canales de Caracol Radio que hemos transmitido a la ministra. Y seguimos en este ejercicio porque es fundamental para la definición del futuro de todos los colombianos, de todas nuestras familias. Uno de los más respetados profesionales en materia de salud es Fernando Ruiz, el exministro de Salud, uno de los ministros mejor calificados durante toda la gestión del gobierno del presidente Iván Duque y el hombre que le puso el pecho con entereza a esa tragedia de la pandemia y que ha hecho durante los últimos días una serie de apreciaciones sobre lo que se sabía de la reforma. Es un gusto tener a Fernando Ruiz hoy en los estudios de Caracol Radio para repetir este mismo ejercicio, la otra cara de la moneda, para de una manera constructiva discutir sobre los factores y los elementos de esta reforma que nos preocupan a todos los colombianos. Señor exministro, qué gusto tenerlo en 6am. Buenos días para usted. Gustavo, un saludo para ti y todos los oyentes de Caracol. Empiezo al rompe. ¿Qué tan preocupado queda con las EPS usted? Yo, más que con las EPS, quedo muy preocupado por la reforma a la salud. Creo que el escenario, el peor escenario que podríamos haber tenido se está dando. Yo no veo realmente una modificación sustancial de lo que se ha venido discutiendo y que aparentemente la semana pasada habría dado una moderación. Frente a las EPS, pues lo que queda claro en este texto de reforma es que las EPS pasan a ser prestadores de servicios de salud si quieren quedarse en el sistema una vez termine esta fase de transición. Pero lo que implica esto es que se acaba realmente el modelo de aseguramiento y se genera un modelo que llamamos como, ya se llama como un cierto eufemismo de aseguramiento social, que al final significa es que el Estado es el que responde, entonces las personas van a tener que recurrir al gobierno, a los gobiernos territoriales y nacionales para cuando el sistema no les cumpla. Señor ministro, señor exministro, a pesar de las palabras y las declaraciones, pues se siente una especie de incomodidad de parte del gobierno y del señor presidente de la República con las EPS. Si son tan inconvenientes, ¿por qué se dejará a la nueva EPS, que será mucho más grande incluso y más difícil de manejar? Mira, por un problema muy sencillo, que es el planteamiento de toda la reforma. Esta es una reforma donde, Gustavo, no solo se cambia el modelo, no solo se cambia la distribución orgánica de las funciones, sino se cambia completamente el sistema de salud. Se genera una nueva estructura completamente diferente. Es como si en Colombia, valga el símil, dijéramos, vamos a pasar de tener 32 departamentos a tener de aquí en adelante 60 departamentos que van a estar organizados de una forma que en una reforma alguien dice van a estar organizados así, y vamos a construir nuestras nuevas alcaldías, nuevas estaciones de policía, todo va a ser nuevo. Esto obviamente implica un periodo de tiempo. No se va a poder hacer esta consolidación de toda la estructura de CAPS que hablan acá y todo esto en corto plazo. Va a requerir años, si no probablemente una década, quizás hasta más. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar? Pues mientras tanto las EPS se van a quedar manteniendo a los colombianos en un esquema transicional terriblemente prolongado y terriblemente incierto, y dentro de esas, como hay un planteamiento allí que dice que las EPS, no habrá nuevas EPS, ni podrán crecer prácticamente las existentes, pues la nueva EPS terminará asumiendo todo lo que se liquide aquí en adelante. Vamos a tener durante este periodo de transición una super EPS que yo no creo que tenga la capacidad realmente de atender a esta población. Yo creo que incluso he entendido que los propios directivos de la nueva EPS se han manifestado que esto no es viable. Pero esto es una búsqueda de meter en un talego a todos los que terminen sin EPS, mientras se monta todo este modelo nuevo que nos va a cambiar completamente el sistema de salud. Señor ministro, uno escuchando a su sucesora, la ministra Corcho, uno dice,
Pues el sistema de salud de Colombia verdaderamente es un desastre. Ella lo que dice es que la mitad de la población de Colombia no tiene acceso a la salud, entre otras cosas. ¿Eso es así, ministro? Eso no es cierto, eso no es cierto, y eso no es cierto no porque lo diga, es que yo creo que aquí uno no debe no puede decir cosas sin simplemente porque uno es ministro o porque uno es exministro. Yo creo que aquí uno tiene que irse a las evidencias y a los estudios reales. El sistema de salud colombiano fue clasificado como el número 1 en protección financiera por la Organización Mundial de la Salud en el mundo, el número 22 entre los mejores sistemas de salud del mundo. El sistema de salud colombiano fue clasificado como por la revista The Lancet en el número 6 en el mundo entre los de mayor inclusividad, que mayor entrada a los sectores vulnerables le daba. El sistema de salud colombiano en la pandemia fue clasificado como el número 1 en Latinoamérica en respuesta a la pandemia. Entonces, cuando uno trata de vender una reforma radical, pues yo creo que toca poner escenarios y planteamientos radicales. Y ese radicalismo yo sí creo es el que nos está generando una situación muy complicada acá. Yo creo que aquí el discurso debe hacerse desde lo técnico, no desde las plazas públicas, no desde los eslogans, no de las marchas, sino simplemente desde lo que realmente a los colombianos les toca en discusiones técnicas. Y yo creo que aquí faltan cosas y faltan estudios que deberían estar al lado de esta reforma. Básicamente dos. Un primero, con todos estos cambios, ¿cuáles son las ganancias efectivas que en salud vamos a tener los colombianos? Ese estudio no existe. Aquí se presenta un diagnóstico sombrío, pero no se presenta cómo va a mejorar la salud de los colombianos y cuál es el compromiso que asume el gobierno en eso. Y a esto le falta otro estudio grandísimo, que es el estudio financiero. ¿Dónde está la plata para esta reforma? Aquí la ministra dice que no, que la plata sale del mismo sistema. Pero entonces muéstrenos de dónde va a salir esa plata, porque aquí prácticamente el 93% de los recursos de salud se van en la atención a las personas. Yo no veo de dónde van a salir recursos para eso. Y esto es un reconocimiento que hace la propia reforma. Ustedes miran el artículo 150, dice, que es además increíble, dice, después de que plantea todo el modelo, toda la transición, en el penúltimo artículo, o el antepenúltimo artículo dice, sujeción a las disponibilidades presupuestales del marco fiscal de mediano plazo. Las normas de la presente ley que afecten el presupuesto general de la nación deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales. O sea, nada de esto es cierto si no hay plata. Yo me pregunto, ¿de dónde vamos a construir los 2.500 CAPS? ¿De dónde va a salir la plata para pagar los servicios de la gente? ¿De dónde vamos a alimentar y a fondear todos estos fondos que están planteados acá? Ese estudio, yo creo que de manera responsable, el gobierno, por lo menos el Ministerio de Hacienda, debería entregárnoslo a los colombianos. Sí. ¿Cuál es la sostenibilidad y la viabilidad financiera de esta bendita reforma? Exministro, una de las cosas que dijo la ministra Corcho hace minutos, y tiene que ver con la pregunta de Vanessa un poco, es que no puede ser que en Colombia todavía haya poblaciones y personas que tengan que caminar 5, 6, 7, 10 horas para que las atiendan en un centro de salud. ¿Eso es cierto? ¿Usted cree que ese problema lo resuelve esta reforma? Yo no creo. Yo no creo, porque yo creo que hace falta, no sé si la ministra ha recorrido lo que yo he recorrido, pero si uno va desde San Felipe, Guainía, hasta Puerto Inírida, son 3 días de caminata, ¿sí? Y son poblaciones muy pequeñas, muy aisladas y además muy móviles, casi seminómadas. Si uno va a la zona del Alto Baudó, en Chocó, estas son zonas selváticas donde el acceso es absolutamente imposible. Esa gente no le vamos a montar un caballano, eso es imposible. No van a llegar médicos, grupos de médicos ni de psicólogos allá a atender grupos tan pequeños de personas. Necesariamente ese tema va a seguir, porque Colombia es un país de una dispersión geográfica muy grande, y sí es cierto en lo que dice el gobierno, que allí están los indicadores más complejos de salud. Pensemos en la Alta Guajira. En la Alta Guajira la atención en salud no se da ni siquiera por institucionalidad fija, es una atención que se da por vía móvil, yendo de ranchería en ranchería prestando servicios de salud, de manera
que yo creo que estos temas son de una alta complejidad, es muy loable, y yo rescato esa reforma, su enfoque en atención primaria, pero realmente no se deben hacer, no se debe montar un modelo con una promesa de solucionar el problema de unas personas, transformando, que tiene una dificultad muy grande, transformando la atención en salud a más de 40 millones, quizá 45 millones de personas, es realmente un despropósito. Yo creo que aquí en búsqueda de una pretendida equidad vamos a estar generando una tremenda inequidad, porque yo lo que veo en este escenario es que muchos colombianos pues, de la clase media para arriba van a terminar con muchas dificultades para acceder a los servicios de salud. Realmente es muy complejo que un colombiano que esté trabajando, laborando, se vaya a un centro de salud a pedir una cita, y vamos a terminar con un crecimiento, como sucede en otros países, del aseguramiento y de la medicina prepaga, y un sistema donde el sistema va a ser el sistema de los pobres, y la gente de clase media y los que puedan pagar seguros de salud terminen pagando un seguro que los libre del sistema. Ese es el retrato de una situación de absoluta inequidad. Doctor Ruiz, precisamente en los ciudadanos que se sienten emocionados con esta reforma y que la quieren, el sentir es que con la eliminación de la intermediación de las EPS, ahora sí ya no se van a demorar las autorizaciones en los procedimientos, las cirugías pues se van a otorgar a tiempo, los medicamentos. ¿Usted cree que se va a mejorar la atención inmediata a estos pacientes? Como no hay un estudio que nos soporte cómo va a ser la funcionalidad de esto, ahí sí le toca a uno hacer como una serie de como imaginarse un poco el tema. Pero yo lo que creo, con base en mi experiencia, es que vamos a cambiar autorizaciones por remisiones. Ahí están se crean las famosas juntas de remisión. ¿Qué es lo que va a hacer la junta de remisión? Están ubicados en un CAP. Van a transformarse en la barrera y en el peaje para poder acceder a los servicios de alta complejidad. Y allí es donde se van a aglomerar en ese embudo los colombianos esperando que los remitan a los servicios de alta complejidad. Y yo le he escuchado a la ministra que dice que no, que aquí los servicios de privados no van a tener ninguna afectación. Hay que leer el artículo 77, donde dice que las IPS privadas y mixtas podrán formar parte de las redes integradas, pero sus servicios se prestarán de acuerdo a las necesidades y solicitudes del sistema de referencia. O sea, desde lo público se va a tener un embudo hacia lo privado, que son la mayoría de las IPS de mediana y alta complejidad, y además se les va a imponer un régimen de tarifario único. Si las tarifas son muy bajas, ¿qué va a pasar? Las IPS privadas que actúan obviamente bajo condiciones de mercado van a buscar sobre todo el aseguramiento privado, y los colombianos más pobres van a terminar apretados en el sistema público, que, para ilustrarlos a todos, en Colombia hay más de 1.000 hospitales públicos, un poco más de 1.000 hospitales públicos, pero los hospitales privados son más de 12.000. Entonces vamos a apretar probablemente a la mitad de la población colombiana en un sistema público completamente normatizado, encerrado, y donde vamos a empezar a experimentar lo que no hemos tenido en Colombia, que son las listas de espera para procedimientos y servicios de salud. A ver, ministro, si le entiendo, en la gente, por ejemplo, que tiene prepagada, ¿cierto? Que puede decir, mire, yo voy a la clínica tal, o a la Fundación Cardioinfantil si quiero, o a la Colina si quiero, ¿eso va a seguir funcionando así o no? Totalmente, y va a crecer, porque es que en este momento la medicina prepaga puede tener 1.800.000, con pólizas de cirugía más o menos 2 millones de colombianos, algo más pueden estar teniendo esas pólizas. Eso en Colombia, eso es muy bajo comparado con otros países. En Brasil, que tiene un sistema público parecido a este que piensan montar, cerca del 40% de la población tiene seguros privados. ¿Por qué? Porque no pueden acceder o tienen muchas dificultades con sus obligaciones laborales y con muchas cosas para acceder al sistema público. Entonces, prefieren pagar medicina prepaga. Vamos a tener aquí la salud de los ricos y la salud de los pobres. Y los pobres en un sistema público como eran los servicios de caridad hace bastantes años.
Y en contraste, entonces, si yo soy una señora